Bien, 7 de la mañana con 30 minutos. Estamos ya por iniciar nuestra conversación el día de hoy en Puntos de Vista, saludando previamente a quienes nos sintonizan a esta hora a través de Clase 91.5 FM en el estado Aragua y también de Latina 102.1 FM en Guarenas, Guatire y Barlovento. Recuerda que también pueden sintonizarnos a través de @noticiascanalí en nuestra cuenta en Instagram, totalmente en vivo para esta conversación el día de hoy con el doctor Cándido Ramírez, abogado constitucionalista y analista internacional. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, licenciado, gracias al Canalí por la invitación al programa y buenos días a todo el pueblo venezolano. ¿Qué tal la expectativa por los acontecimientos que están ocurriendo, ¿no?, en el mundo y sobre todo en Venezuela? Así es, y precisamente uno de esas situaciones que están ocurriendo en el mundo tiene que ver con Argentina, y es que durante las últimas horas allí hay una situación que se ha generado ante lo que se ha denominado el paquetazo de Milei. Esto ha traído como consecuencia algunas manifestaciones, incluso la actuación de algunos organismos de seguridad, pero queremos saber de qué manera esto que ocurre al sur de nuestro continente podría afectar a Venezuela. Bueno, recordemos que Venezuela forma parte, bueno, de la integración de América del Sur y el radicalismo pues no trae resultados positivos. Recordemos que el presidente Milei llega, ¿no?, porque recoge una votación importante, una derecha, pero se ha radicalizado en un tono más profundo, digamos, y eso pues ha traído consecuencias a nivel de la política y la diplomacia internacional. Rompió relaciones con México, con España, con Colombia y con Venezuela, y el discurso del presidente Milei, aunque en un principio generaba, digamos, representación para una parte de la Argentina que quería un cambio, pero ese discurso fue radicalizado y ha perturbado un tema de relaciones económicas en la América, en nuestra Hispanoamérica. Entonces yo creo que esta actuación del presidente Milei pues no atrae resultados positivos, porque el presidente Milei no solamente es el presidente de todos los argentinos, y en consecuencia repercute con relaciones tan importantes con España. Por decirlo, Argentina siempre ha estado unida a las relaciones con España, y romper relaciones con España, pues yo creo que esto es bastante perjudicable para el gobierno del presidente Milei. Y a Venezuela cómo lo afecta, a pesar de que nuestras relaciones en un momento con gobiernos anteriores argentinos fueron muy buenas. En este gobierno decidió de alguna manera abrirse de los entendimientos con Venezuela. ¿De qué manera nos vemos afectados con toda esta situación? Bueno, recordemos que los países tienen la necesidad de relacionarse con otros países para los intercambios económicos, los intercambios sociales, el tema diplomático, y pues en gran medida pues afecta, yo creo que no afecta a Venezuela, afecta a Argentina. Venezuela está ubicada dentro del panorama mundial, con un crecimiento económico, ojo, dicho por el Banco Mundial, que no es muy amigo de Venezuela. Y recordar, este año, en enero, la Cumbre Mundial Económica en Davos, Suiza, se presenta a Venezuela hablando de un crecimiento económico, y el mensaje de la directora de Amnistía Internacional era creer en los países, no es decir que yo hable de un país y por otro lado haga negocio con ese país. Entonces, en gran medida, pues romper relaciones con Venezuela yo creo que afecta a Argentina. Nosotros somos un país que estamos en crecimiento económico, nosotros somos el primer país del mundo con la mayor reserva petrolera, es decir, nosotros tenemos una cantidad de riqueza que, si bien es cierto ahora, por decir, el tema de los Estados Unidos, está apuntando a Venezuela. ¿Está apuntando a Venezuela por qué? Por un tema que ha ocurrido en el Medio Oriente de la guerra, el tema de Rusia y Ucrania. Entonces, la famosa frase aquella de nosotros, ¿no?, atendiendo al Esequibo, iuti possidetis iuris, lo que posee antes lo verás a poseer ahora. Decía Marco Tulio Cicerón, las derrotas de uno son las bendiciones de otro. Venezuela, porque fue sancionada arbitrariamente, antes Estados Unidos tenía una relación comercial muy importante con Venezuela, porque le compraba el petróleo a Venezuela, y dejó de comprárselo, se lo compra Rusia. Pero como Rusia entra el problema con Ucrania y ese problema ya en Europa del Este, entonces Estados Unidos decide apuntar de nuevo a Venezuela. Y en ese sentido, pues Venezuela tiene mucho que hablar en el panorama mundial. Ahora, si nos venimos al territorio venezolano y en el marco de solo unos días para las elecciones presidenciales del 28 de julio, todos están hablando de firmar un acuerdo. O por lo menos fue la propuesta del candidato a la reelección y presidente actual, Nicolás Maduro. Dijo que iba a llamar a un acuerdo que fuera firmado para reconocer los resultados que emite el Consejo Nacional Electoral 28. El candidato de oposición, Edmundo González Urrutia, dijo que él no iba a firmar acuerdos. Otros candidatos han dicho que sí están dispuestos a que esto ocurra. ¿Qué pasará el 29, según su experiencia política? Bueno, yo creo que el 29 de julio marca un hito importantísimo para Venezuela. Y ante ese hecho de una movilización social, digamos, electoral, hay que tener mucha calma y cordura. Es importante la idea de firmar el acuerdo. ¿Por qué se firma el acuerdo? Porque después del 28, el que gane
tiene que también respetar al que perdió, sin persecuciones políticas. Y el que perdió tiene que reconocer la victoria del que ganó. ¿Para qué? Bueno, para fomentar una estabilidad política en Venezuela y dar de qué hablar ante la comunidad política internacional. Porque la oposición, digamos, tiene dos escenarios. Uno, reconocer la victoria del presidente de la República, el señor Nicolás Maduro Moro, o llamar a que hubo fraude y entonces esto perjudicaría la estabilidad política de Venezuela. O, en otro sentido, caso contrario, que el presidente Nicolás Maduro perdiera. Cosa que lo dudo porque hay que hablar de datos reales, lo que ha ocurrido en Venezuela. ¿Y cuáles son esos datos que usted maneja que hacen pensar que el presidente Nicolás Maduro podría ser reelecto? Primero, porque el chavismo tiene una entidad, tiene un discurso, tiene un mensaje, tiene una idea, tiene un sentido. La oposición no tiene nombre, es oposición, la oposición existe porque está el chavismo, pero ¿cuál es el mensaje de la oposición? No estoy de acuerdo. ¿Cuál es su propuesta? Es decir, el gobierno o el chavismo tiene mayor movilidad, tiene control de bases populares y ha venido ganando. ¿Cuántas elecciones se han hecho en Venezuela? Pero hubo una situación en el 2015 cuando la oposición organizada logró tener la mayoría en la Asamblea Nacional. Ahí está el detalle. ¿Qué pasa? Nunca antes, digamos, desde el 99, que el presidente Chávez llega al poder, había existido, o sea, que haya mayor movilización en la calle. Por ejemplo, el señor Ricky Capriles tenía muchísima movilización en la calle, pero no ganó. Entonces, esto es un indicador importante, es decir, que sí se puede ganar, que sí se puede y que hay que creer en el sistema electoral. La pregunta tuya es interesantísima, importante, porque, bueno, la oposición llega a la Asamblea Nacional, pero la oposición llega a la Asamblea Nacional y no aprovecha ese descontento que le dio el pueblo, y el pueblo le dijo, mira, yo voy a elegir para que gane la oposición en la Asamblea Nacional. Ahora, ¿cómo se comportó la Asamblea Nacional en cara a ejercer la actividad pública? Es decir, a respetar la institucionalidad, a respetar el Estado. La oposición fue la confrontación y no permitió que se dejara la gobernabilidad, porque hay una gobernabilidad, es decir, el Ejecutivo, que tiene una función propia a través de la actividad administrativa tendiente a la satisfacción del interés general, bien común, es decir, atender a los servicios públicos, y en ese momento, nosotros recordamos, y el país lo recuerda, que se presentó una reforma económica en Venezuela porque estábamos, digamos, económicamente estábamos afectados. Y entonces, ¿qué hizo la Asamblea Nacional? No, yo no apoyo la reforma económica, es decir, porque usted en 6 meses se va. Entonces, hay que hacer gobernabilidad, hay que dar origen a lo que establece nuestra Constitución, al principio de separación de poderes. Sin embargo, sectores de oposición aseguran que el presidente de la República está equivocado en algunas medidas económicas que se han implementado en los últimos meses, que está equivocado en la manera de gobernar. ¿Cree usted que esto sea así? Bueno, mira, los números lo dicen. A pesar de los tranques económicos, mejor dicho, como la guerra económica o como la perturbación económica o las sanciones, Venezuela tenía un crecimiento económico importante, dicho por el Banco Mundial, ese rato lo comentamos. Venezuela tiene un tema de seguridad importante. Se dice que Venezuela es uno de los países más seguros del mundo. Antes ocurrían los hechos negativos de secuestro, de extorsión. Ahora, por lo general, no hay secuestro, no hay extorsión. Es decir, el gobierno ha avanzado en unas políticas a pesar de los obstáculos que ha tenido. Entonces, sí, en este sentido, la política económica yo creo que ha funcionado. Pero más allá de eso, es apuntar a los datos reales. Y yo creo que hablar de los datos reales, pues a veces no nos gusta mucho y hay un descontento. Pero el hecho de que yo esté descontento no quiere decir que yo apoye ese mensaje de la oposición. El hecho de que yo esté descontento con la oposición no significa que yo esté en desacuerdo con el mensaje del presidente Nicolás. Hay datos que queremos conversar, hay datos reales, como usted dice, que quizás a esta hora muchas personas están preguntando qué pasará o qué consecuencias trae esto. Vamos a hacer el regreso de la pausa. Con nosotros Cándido Ramírez, abogado constitucionalista y analista internacional. Estos puntos de vista, ya venimos. Siete de la mañana con 40 minutos. Gracias por continuar en sintonía de Puntos de Vista. Esta conversación que hoy tenemos con Cándido Ramírez, abogado constitucionalista y analista internacional. Hablábamos de cifras, hablábamos de números que maneja
Venezuela en torno a la situación que está viviendo. Yo quiero hablar en este momento de la situación migratoria. ¿Cuántos, según su experiencia, según sus conocimientos, son los venezolanos que se han ido? Pero ¿cuántos son los que han regresado y por qué lo han hecho? Bueno, en eso hay que tenerlo con cuidado. ¿Por qué el venezolano se ha ido? ¿Qué es lo que ha originado que el venezolano se vaya, la diáspora? Y pareciera que el pueblo venezolano no está contento no solamente por la gente que se fue, no está contento primero porque se le ha vendido un discurso que se le ha engañado. Y segundo, pero más allá de todo esto es por qué el venezolano se fue. Bueno, el venezolano se fue por un tema económico, es decir, Venezuela se vio afectado en el tema económico, que el Estado se vio impedido de cumplir con los fines esenciales. Por ejemplo, el ministro de Educación, porque quiera el ministro de Educación aumentarle a los profesores, no puede. ¿Y por qué no puede? Bueno, porque no hay dinero, no hay recursos. Pero esto es un problema, todas las administraciones tienen acierto y desacierto. Esto es un problema que se viene arrastrando de, digamos, de antes del 99, no solamente ahora, porque hay una cantidad de gente que se ha jubilado y eso hay que pagarlo. Entonces, el Estado, ¿dónde le entran los recursos al Estado? Por el tema petrolero y por la renta. Y bueno, el petróleo se vino abajo. Nosotros vivimos de un rentismo petrolero, no nos preocupamos por mejorar políticas públicas. Y otro de los temas también fue el tema de la ineficiencia, el tema de la corrupción, y en ese sentido el propio gobierno se ha detenido para poner mano dura en eso. Claro, el crecimiento, todo parte, y la gran pregunta tuya es importantísima, muchos de nuestros familiares que se han ido están volviendo y están mandando. ¿Y están volviendo por qué? Bueno, porque Venezuela se ha arreglado, porque Venezuela económicamente ha tenido un crecimiento. ¿Y eso se va a traducir en qué? En que todos nuestros familiares, que toda la diáspora regrese de nuevo a Venezuela en un talento importante. Pero eso no es lo que dice la oposición. De hecho, aseguran que hay muchas personas que quieren aún irse de Venezuela. Sí, pero usted no puede centrar todo, o no podemos centrar todo en blanco y negro. Hay cosas de la oposición que tienen sentido, hay cosas que no tienen sentido. El gobierno hay cosas que lo hace bien y hay cosas que no. Entonces, vamos a mejorar. Y hay que aprovechar este 28 de julio para que nosotros como venezolanos nos unamos, para que nosotros manifestemos a través de la voluntad popular, expresemos por quién es el mejor candidato, quién ha dado mejores garantías y estabilidad a Venezuela. Entonces, el punto es que hay que pensar en los datos reales sobre Venezuela, qué ha sucedido, qué está sucediendo y a dónde vamos. Porque cuando yo voy a votar, yo no voy a votar con un proyecto, yo no voy a votar por alguien que no se identifique, por alguien que no me dio las garantías. Ahora, pero hay votos que se hicieron, o hay elecciones que se hicieron, esas elecciones primarias que se realizaron a finales del año pasado, donde resultó electa una candidata que no es candidata, pero que sigue haciendo campaña por un candidato que no sabemos quién es el candidato. Y digo todo este trabalengua porque quizás muchas personas aún no entienden que María Corina Machado, que se presenta como candidata y que está en campaña por el país, no es la candidata de la plataforma unitaria. Bueno, porque la oposición no tiene una entidad, no tiene un proyecto, no tiene un discurso y se ha engañado a los electores. Entonces, usted tiene que presentar una entidad y un proyecto para yo identificarme y votar por usted porque quiero un cambio para mi país. Entonces, como dice el dicho popular, salir de Guatemala para meterse a Guatepeor, cuando ya hay que dar la oportunidad. Hay que dar la oportunidad para que se dé la gobernabilidad. Entonces, la señora María Corina Machado estaba inhabilitada. ¿Está? Sí, bueno, está inhabilitada y ella no ejerció los recursos que había que ejercer. Tuvo que venir el acuerdo de Barbados a decir, mira, los que están inhabilitados acuden a la vía contenciosa, es decir, para controlar el acto, porque todo acto de la administración pública está sujeto a control. Si a mí, el señor Contralor de la República, por el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría, que tiene facultades para inhabilitar a alguien que durante el ejercicio de sus cargos haya hecho una función y no lo ha hecho adoptado al principio de legalidad por temas de corrupción o por otros temas administrativos, es sancionado y él puede inhabilitar. Él tiene las competencias para inhabilitar. Ahora bien, la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo me establece el control de ese acto administrativo que cumple los requisitos. La Constitución, en el artículo 26, me faculta que todo ciudadano pueda activar los órganos jurisdiccionales del Estado para hacer valer su derecho. Es decir, yo controlo ese acto de la administración pública. ¿Quién me lo va a controlar? Me lo va a controlar la sala político-administrativa a través de la vía, la jurisdicción contencioso administrativa. Y la ley orgánica, la jurisdicción contencioso administrativa, aunado con la Constitución de la República de Venezuela, permite que yo ejerce un recurso
ante la sala político-administrativa, uno, anulando ese acto que el señor Contralor me impuso a mí, que yo considero que viola el principio de legalidad, y con medidas cautelares, es decir, que se me permita a mí ejercer mis derechos políticos. Entonces, la ley orgánica de procedimiento, la ley orgánica de la jurisdicción constitucional administrativa establece un lapso de 6 meses a partir del momento de la notificación. ¿Cuándo procede que yo estoy inhabilitado? Bueno, cuando me notificaron. Y en el caso de la ingeniera María Corina Machado, había que estaba inhabilitada, que no estaba inhabilitada, pero ella no ejerció las vías jurídicas constitucionales. Entonces, voy a la comunidad internacional, agota la vía, agote el derecho interno. ¿Cómo pasó con el señor Leopoldo López? El señor Leopoldo López fue inhabilitado por la Contraloría, él hace el recurso de reconsideración ante el órgano que emite el acto, que en este caso es la Procuraduría General de Venezuela, y ejerció la vía contenciosa de la Sala Constitucional y fue de la Corte Interamericana. Y pues vino la Corte Interamericana pretendiendo que se ejecutara aquí una sentencia muy conocida. Entonces, nosotros tenemos que ampararnos en la Constitución. Ahora, habla del derecho, habla de la Sala Político-Administrativa, habla de la Sala Constitucional, del Tribunal Supremo de Justicia, y se espera que durante las próximas horas también pudiera haber un pronunciamiento desde el máximo ente rector de la justicia en Venezuela, porque no se sabe la legalidad de la tarjeta de la Plataforma Unitaria Democrática. ¿Qué pudiera pasar allí en caso de que desde la Sala Político-Administrativa o de la Sala Constitucional, o quizás la Sala Plena, puedan dar esta situación de que anulan la tarjeta del partido que apoya a Edmundo González Urrutia? Ante el escenario de las elecciones del propio 28, tenemos que llamar mano firme, cordura, calma, tranquilidad, y hay noticias negativas que quieren perturbar o perjudicar la gran manifestación electoral. O sea, para que la sala político se manifieste a través de oficio, a través de parte, y no se ha intentado una acción ante la sala político-administrativa para anular, digamos, a la tarjeta de la Mesa de la Unidad. La tarjeta de la Mesa de la Unidad fue inscrita y el órgano rector permitió que se inscribiera, pero legalmente o digamos pensándolo raciociniamente, yo no creo que la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia o la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia por cualquier recurso vaya a anular la inscripción de la tarjeta de la unidad. No creo, ¿no? Hay otros 8 candidatos, además de Edmundo González y María Corina Machado, que están en la plataforma unitaria. Hay otros 8 candidatos que están dispuestos a llegar a apostar por su nombre a las elecciones del 28 de julio. ¿Por qué no se unió en esta oportunidad la oposición y por qué no presentar, que tienen oportunidad hasta el 18, por cierto, de declinar sus candidaturas y apoyar a un solo candidato a ver si logran repetir lo que se hizo en el 2015? La pregunta suya es, como decimos en argot popular, la pregunta de las 50.000 lochas. Y es la pregunta ideal. Y ahí parte todo. Porque es que la oposición no se une. El gobierno juega a unidad. El gobierno juega con un tema de lealtad. El gobierno juega con un proyecto único. Y esa es la gran diferencia de la oposición. Que la oposición no logra darle al elector, al ciudadano, credibilidad, confianza. Porque en anteriores, recordemos las elecciones del 2018, que vencía el periodo constitucional de acuerdo como lo establece la Constitución, artículo 230. Las elecciones presidenciales de Venezuela son cada 6 años. Y la oposición no fue a elecciones presidenciales. Trancó el principio político democrático, mi derecho que tengo yo de expresarme lo trancó. Violó un principio constitucional. Ahora, bueno, sí voy. Entonces, la oposición no ha logrado unirse, no ha logrado unificarse. La oposición no tiene identidad. La oposición tiene que pensar más en los intereses de la nación, en los intereses del Estado venezolano y no en intereses particulares. Doctor, tenemos que hacer pausa. Ahora seguimos conversando con Cándido Ramírez, abogado constitucionalista y analista internacional. Desde este punto de vista ya venimos. Bien, continuamos con más de Puntos de Vista, conversando con el doctor Cándido Ramírez, abogado constitucionalista y analista internacional. Doctor, nos queda ya esta parte del programa, pero hay situaciones internacionales que repercuten de alguna manera en Venezuela. Nuestras fronteras están abiertas con Colombia, con Brasil,
sigue nuestra amplitud de relaciones internacionales, sobre todo con Rusia, con algunos países euroasiáticos. ¿De qué manera Venezuela, la oposición venezolana, ve esto? Bueno, Venezuela se ha apuntado a un tema de relaciones internacionales interesantísimo que ha generado resultados positivos para Venezuela. La llegada del presidente Petro a Colombia generó estabilidad para la región, para volver a la integración, para volver al intercambio comercial. El gobierno pasado de Colombia, el presidente, el doctor Iván Duque, rompe relaciones con Venezuela y eso fue un error. Entonces, fíjese que con la llegada del presidente Petro hemos establecido relaciones políticas, diplomáticas, hemos permitido que los ciudadanos venezolanos que estén en Colombia se puedan atender, que se abra un consulado, que vayan a las necesidades que tenga, por ejemplo, de sacar su pasaporte, de una partida de nacimiento, de un acta de matrimonio, y vayan a su consulado en Bogotá y hagan ese trámite. Entonces se atiende a los fines también de nuestros connacionales que están allá. Pero se han creado una serie de normativas comerciales que han servido. Por ejemplo, convenio parcial número 26, que eso se había acordado o se había en el 2011 y no se permitió que se creara. Se creó el convenio parcial número 26, que son 700 productos que vienen de Colombia a Venezuela y 500 que van de Venezuela a Colombia exonerados de impuestos. Ahora, la semana pasada se creó el Tratado de Protección de Inversiones. El Tratado de Protección de Inversiones te dice a los inversionistas extranjeros, sobre todo colombianos, que vengan a Venezuela a invertir y que, bueno, que hay seguridades jurídicas que el Estado no va a expropiar, excepto lo que establece la ley por utilidad pública o por un hecho extremo. Te da las seguridades. ¿Existe confianza para invertir en Venezuela? Completamente existe confianza para invertir en Venezuela. Hay seguridad jurídica. Mira, te voy a hablar, señor licenciado Eliezer, y que lo entienda el pueblo venezolano y la comunidad internacional. El Estado venezolano creó la Ley Constitucional de Inversión Extranjera. La Ley Constitucional Plan de la Patria, Proyecto Simón Bolívar 2019-2025, Ley de Zonas Económicas Especiales, Ley de Antibloqueo, que permite darle las seguridades jurídicas al que venga a invertir de que sus dineros se van a garantizar y que van a tener una suma de porcentaje aunado a ello, utilizando la jurisdicción internacional. Por ejemplo, en el Tratado de Protección de Inversiones que firmó el Estado venezolano con el Estado colombiano, se firmó en Caracas en febrero de este año y se ratificó por el Senado colombiano la semana pasada. Ahí se permite utilizar el Centro de Arbitraje del Derecho Mercantil Internacional de las Naciones Unidas, de la ONU. Si el Estado incumple, en particular activa la Cancillería y se va al Centro de Arbitraje Internacional. Entonces sí hay seguridad jurídica para que el que venga a invertir en Venezuela. Ahora, pero ¿qué ha pasado con el bloqueo que de algún momento la oposición venezolana llamó a que se bloqueara el pueblo venezolano, a que tuviera algunas sanciones por parte de los gobiernos de Estados Unidos y que esto de alguna manera impidió la inversión en nuestro país? Eso fue un error de la oposición y que al fin y al cabo lo perjudica a ellos mismos. Un ejemplo del bloqueo que todo el mundo lo conocemos, la gente que vive en Estados Unidos. En Estados Unidos una mayor población que pudiera ser un número electoral importante. Los que están en Estados Unidos no pueden votar. ¿Y por qué no pueden votar? Porque no hay una reactivación consular, no hay relaciones diplomáticas de los Estados Unidos con Venezuela. Un familiar nuestro que vive en Estados Unidos, por ejemplo, en Nueva York, en Washington o en Miami, no hay embajada, ¿a dónde va a votar? Segundo, el tema de la sanción no permitió el restablecimiento con la embajada porque el Estado no puede enviar dinero a la embajada, al pago de los funcionarios, porque el sistema SWIFT bancario está sancionado. Entonces, la gente de la oposición llamó sanciones y que se rompieran las relaciones y ahora eso trae consecuencias, porque hay un voto importante que no puede votar. El tema político hay que entenderlo con interés, con raciocinio, porque es que si yo pido sanciones no es para que perjudique al gobierno. Es para ¿Por qué es importante votar el 28 de julio? Es la mayor expresión que tiene el ciudadano constitucionalmente para expresarse a través del principio político, democrático, soberanía popular. Hay un gran autor catedrático español, don Pedro de Vega, donde establece la expresión del principio político democrático, la manifestación del voto, que yo ejerza la soberanía para votar por que yo parezca que debe llevar las riendas del país.
Y el próximo presidente de la República, bien sea el que el pueblo decida, tiene que estar a la altura de llevar a Venezuela a los tiempos actuales que vive Venezuela. Y ese presidente de la República tiene que hacer cambios importantes. Y yo creo que ya están ocurriendo cambios dentro de la propia administración pública. Vimos antier que el señor presidente nombra a un ilustre abogado venezolano, un joven, como ministro del asunto penitenciario. Y bueno, esos son cambios importantes. Que el presidente de la República también haga cambios en su gabinete, que no tenga miedo, por ejemplo, con todo el respeto que merece su excelencia, señor general en jefe, ministro de la Defensa, que bien ha llevado la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y que ha mostrado una postura interesante y que ha sido vilipendiado y que ha sido expuesto, pero también necesita un cambio, un nuevo ministro de Defensa, para darle continuidad a la filosofía militar de ascenso. Y claro, cuesta mucho conseguir equipo importante por la traición, pero que el presidente haga sus cambios, que lo está haciendo, sí, y que atienda también a la oposición. ¿Qué está ocurriendo? Vamos a dialogar. Y por eso lo importante de firmar el acuerdo, que se reconozca que el que ganó, merecido que ganó, excelente, y que el que perdió, se respeta y que vamos a hacer convivencia. Porque el presidente de la República, lo decíamos hace rato con el señor presidente de Argentina, no es el presidente de un solo partido, es el presidente de todos los venezolanos, que haya pluralidad, que haya interés, hay mucho emprendimiento, que respetemos al otro si piensa distinto, que respetemos lo que establece nuestra Constitución y a la lucha por la defensa de nuestra Guayana Esequiba. Que no se vea comprometida nuestra Guayana Esequiba. Tierra ancestral, además, la Guayana, que es casi que el origen del mundo. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. A ustedes, su excelencia, licenciado Eliezer, y gracias a todo el pueblo venezolano y al canal por la invitación. Amigos, era Cándido Ramírez, abogado constitucionalista y analista internacional. Gracias por sintonizarnos a través de Clase 91.5 FM en el estado Aragua, de Latina 102.1 FM en Guarenas, Guatires, y a través de nuestras redes sociales, @Noticias Canalí. Los esperamos mañana, 6:30 de la mañana, cuando tenemos una cita nuevamente en Primeros Noticias, y a las 7:30 nos vemos acá en Puntos de Vista. Que tengan todos muy buenos días.